Recién inaugurada la primavera, se va complicando el tiempo en Aragón. Recordamos que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activada la alerta amarilla por viento y por nieve en el Pirineo y en Teruel. Y esta es la imagen que vemos en directo, Beatriz, desde Escucha. Buenas tardes. ¿Dónde está la primavera, Alba? Que se ha escurrido por algún lado y no la vemos, ¿eh? Porque fíjate cómo tenemos Escucha esta tarde, ¿eh? Ni más ni menos. Bueno, Ernesto, acércate conmigo. ¿A qué hora empezaba a nevar aquí en Escucha? Pues sobre las 4:30, por ahí. ¿Las 4:30 de la tarde? De la tarde. Doy fe que esta mañana nosotros hemos pasado por aquí y hacía sol. O sea, hacía un día buenísimo. No, si había un rato que ha nevado, pero como en todo el invierno no había nevado. ¿A copazos enormes? Daba gusto verlo. Daba gusto verlo. Sí, es así. Así es, bastante. Bueno, podemos decir que, fíjate la imagen que tenemos tan bonita desde aquí arriba, desde van las quitanieves a todo trapo, porque la carretera se estaba poniendo bastante fea cuando nosotros veníamos por aquí. Ahora está un poco calmado, cubierto de nuevo, pero como tú bien decías, estamos en alerta amarilla por esas nevadas de 5 centímetros aproximadamente, que puede ser lo que ha caído aquí, incluso un poquito más de 5 centímetros, diría yo, ¿no? ¿Los expertos qué dicen? Sí, sobre 10 centímetros por ahí. Sobre 10, yo creo que las alertas se han quedado bajitas. Sí. Más o menos, ¿no? Hombre, ya... Fíjate, los niños ya llevan todos los pies pues hechos polvo. Con estos han visto la nieve y han dicho, vamos a la calle. ¿O ha pasado eso o no, Marcos? ¿Dónde estabas cuando ha nevado? Estaba en catequesis y empieza a nevar. Y dice a un compañero mío, anda, que está nevando. Y empezamos todos, así, nos giramos a la ventana y empezamos a nevar. Terminamos las clases y estamos 5 minutos ahí jugando. Entonces, vaya, y los curas también jugando con nosotros a guerra de... O sea, que habéis salido todos a guerra de nieve, como estamos viendo ahora que lo estáis haciendo, ¿verdad? Sí. Bueno. Nos lo hemos pasado los de catequesis y yo muy bien. Lo hemos pasado pipa, como se dice, ¿verdad? Oye, y lo que les queda, yo creo que hasta que no se derrita esta nieve, que podemos decir que es una nieve por aquí, podemos decir que es una nieve con mucha agua, porque en marzo, ¿no? Ya cae, pues que no dura tanto en el suelo. Sí. Esta nieve para mañana seguramente está toda derretida. Bueno, pero mañana te voy a dar una sorpresa. ¿Por? Mañana vuelve a nevar. Poco. A esto poco miedo. Continúa la alerta, Alba, porque mañana se esperan hasta 8 centímetros en comarcas como Albarracín, Jiloca, Gúdar, Maestrazgo. ¿Tú estás bien? Que te veo suspirar mucho. Este se comió la nieve a bocados, ¿eh? Que lo he visto. Míralo. Que la echaban en falta. Que es que aquí no le tienen miedo al frío, a la nieve, sea primavera, sea marzo, mañana o sea el día que sea. Pero bueno, vea que no para de comer nieve. Pero que debe de tener hambre. ¿No has comido hoy o qué? ¿Cómo te llamas tú? A ver. Sergio, la merienda de hoy bien fresquita, ¿no? Ya veo, ya. Uy, cuidado, no te caigas, ten cuidado. Bueno, Escucha es una de las poblaciones que ha recibido esa nevada de marzo, esa nevada de primavera, pero no es la única. Prácticamente muchas comarcas de la provincia de Teruel han recibido este manto blanco, que por lo que vemos es bastante espesor, ¿eh? Decíamos 5 centímetros de alerta, pero yo creo que ha caído incluso un poquito más también en Calamocha, en el Jiloca, como decíamos, en Gúdar, Maestrazgo. Tenemos la nevada aquí mismo, como decimos, mañana puede que la volvamos a ver, que tengamos que sacar nuestras cámaras de nuevo para poder contarles que sigue nevando en la provincia de Teruel. Y las temperaturas aquí en Escucha, por ejemplo, nos vamos a quedar de máxima, no vamos a superar los 9 grados. Yo eso no sé cómo lo llevará Juan, lo de los 9 grados. Pues muy mal. Viniendo de Cartagena a Murcia, vente por aquí, que te vamos, a enseñar en la tele de Cartagena, Murcia, y con las manos heladas. Congeladas. He cogido un momento la nieve y súper fría. La primavera de Teruel fría, ¿no? Muy fría. Yo, sinceramente, hace 2 semanas hacía un tiempo cojonudo y de repente... Y eso es lo que pasa. Esto es Teruel en primavera, Alba. Ahí queda eso. Bueno, pues seguiremos muy pendientes del tiempo porque, como dices, continúan las alertas para mañana. En las 3 provincias aragonesas podría nevar, así que seguiremos muy pendientes y es fácil que volvamos a ver esta estampa tan invernal a finales de marzo. Gracias, Bea. Vamos a volver, seguimos en la